día de hoy vamos a tratar la lección número 11 referida a las últimas modificatorias que se han dado en la Ley de Contrataciones del Estado a través del Decreto Legislativo 1341 y el Decreto Supremo 056-2017-EF. En estas modificatorias o dentro de estas modificatorias podemos citar la que se refiere a los requisitos, ¿no?, para la suscripción del contrato. Dentro de estos requisitos para la suscripción del contrato está que cuando se entregue el cabo valorizado sustentado en el programa de ejecución de obras EPM, debe también presentarse y precisarse claramente la ruta crítica y la lista de hitos claves de la obra. Además, en el contenido del contrato también ha habido cambios, ¿no?, algunas modificaciones que se han hecho, que está referida básicamente a incorporar dentro de los rubros que forman parte del contrato un rubro referido a anticorrupción, ¿no es cierto? Además, deben incorporarse cláusulas que están referidas al tema de riesgos, ¿no?, que es uno de los temas por los cuales también se han hecho estas últimas modificatorias. Otro tema también que es importante resaltar es que tiene que el contratista hacer una declaración, ¿no?, de que no está participando en temas de corrupción, de que si ve algún tema de corrupción deberá revelarlo, digamos, a la entidad, lo cual es uno de los cambios importantes que se están dando en la política de los nuevos contratos en la gestión de obras públicas. Además, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en estas cláusulas dará derecho a la entidad para que pueda resolver automáticamente y de pleno derecho el contrato de obra. Hay que tener en cuenta que también dentro de esos cambios tenemos que uno muy importante que se está dando, ¿no?, referido a que en el caso del contrato de supervisión, ¿no es cierto?, o en los contratos de supervisión donde se tenga, digamos, que realizar la liquidación del contrato de obra, culmina, ¿no es cierto?, en caso la liquidación sea sometida a arbitraje. Es decir, si el contratista de obra somete a arbitraje la liquidación de obra, automáticamente el contrato del supervisor culminará. Y de esta manera él podrá evidentemente presentar su liquidación de supervisión. Además, otro cambio importante que se está dando en esta normativa, en estas últimas modificatorias, es que el pago de las labores hasta el momento en que se efectúa la recepción de la obra va a tener que ser realizados por un sistema a tarifas, mientras que el procedimiento de liquidación deberá ser realizado o pagado empleando el sistema a suma alzada. Ahora, con respecto al inicio de obra, ¿no?, también ahí se están dando unos pequeños ajustes, ¿no? Por ejemplo, en la segunda condición que está referida a la entrega del terreno, antes decía que la entidad deberá hacer entrega del terreno donde se ejecutará la obra, simplemente eso. Sin embargo, ahora especifica la modificatoria que debe ser la entrega total o parcial del terreno, es decir, se da opción a que se pueda entregar el terreno parcialmente. Incluso en el artículo 20, ¿no es cierto?, donde se habla de los requisitos para convocar, se da la posibilidad de que no solamente los requisitos de contar con el expediente técnico y tener disponibilidad física del terreno se pueda dar, sino también en el sentido de que esa disponibilidad física puede darse incluso convocando, digamos, considerando de que el terreno se va a entregar parcialmente. Entonces, esa posibilidad se va a dar incluso desde la convocatoria, lo cual es un cambio muy importante para poder agilizar los trabajos de construcción a nivel nacional. Además, es importante tener en cuenta que en lo que se refiere a las funciones del residente de obras, si bien es cierto que se conocía que debería ser su función de carácter permanente y directa, se ha precisado, ¿no?, esta obligación más aún cuando señala ahora en las últimas modificatorias que el residente de obra no podrá prestar servicios en más de una obra a la vez.
salvo lo previsto para obras por paquete, ¿no? Entonces es una precisión que se da en ese aspecto. Ahora también es importante señalar que también en el artículo 50 del Decreto Legislativo 1341 se ha incorporado un nuevo supuesto de infracción o una nueva infracción que está referida para la aplicación de sanción ante el OCE cuando se incumpla la prohibición expresa de que el residente o supervisor de obra preste servicio en más de una obra a la vez. Entonces, esa es una nueva infracción que se está considerando en el reglamento. Ahora también, en el caso de la supervisión o inspector de obra, o el supervisor o inspector de obra, también se está dando esta precisión, ¿no?, en la normativa, ya que ahora se establece que el supervisor de obra, cuando es persona natural o jefe de supervisión, ¿no?, en el caso del supervisor sea una persona jurídica, no podrá prestar servicio en más de una obra a la vez, salvo si fuera en obras por paquete, ¿no es cierto? Es decir, lo mismo que se considera para el residente de obra, también ahora se está señalando para el supervisor o inspector de obra, ¿no? Es un aspecto muy importante que se tiene que tener en cuenta en estos últimos cambios, ¿no? Otro tema también importante que hay que señalar, dentro de las últimas modificatorias, es que fuera de las funciones que ya tenía el supervisor, que es la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato, ahora también debe, ¿no es cierto?, realizar una administración de los riesgos durante todo el plazo de la obra. Entonces es una función adicional que se considera para el supervisor. Además, en el artículo 10 del Decreto Legislativo 1341 se precisa que la supervisión, cuando es contratada, ¿no?, con terceros, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al contrato de la prestación a supervisar y comprender hasta la liquidación de la obra o conclusión del servicio, ¿no? Esta es una precisión también nueva que se hace respecto a la normativa de contrataciones. Ahora, en el cuaderno de obra también ha habido unos últimos cambios que, digamos, son importantes, referidos a quienes son las personas que están, digamos, consideradas para poder realizar el llenado del cuaderno de obra. Dice, en los casos de ausencias excepcionales autorizadas por la entidad, puede autorizarse la firma de cuaderno de obra a otro profesional. Este es un tema muy importante porque a veces se daba el caso que los profesionales que estaban en campo y eran llamados, por decir, a reuniones en la sede de las entidades, dejaban evidentemente sin poder o sin tener la posibilidad de que los cuadernos de obra sean anotados, porque ellos evidentemente no estaban en el campo y no podían ser, digamos, estos anotados por otras personas o otros especialistas de la obra. En cambio ahora sí la norma lo establece y da esa posibilidad siempre y cuando sean, digamos, ausencias autorizadas, ¿no es cierto? Además, los profesionales que están autorizados de anotar en el cuaderno de obra deben hacer una evaluación permanente, ¿no?, de la administración de los riesgos o realizar la administración de los riesgos en todo el tiempo que dure la obra, ¿no? Debiendo anotar, pues, estos resultados de su gestión de riesgos semanalmente, ¿no? De esta manera ellos podrán determinar si los riesgos están ocurriendo o si están apareciendo nuevos riesgos. Todo ello deberá anotarlo en el cuaderno de obra. Muy bien. Además, ha habido cambios o modificatorias en lo que se refiere a las ampliaciones de plazo. Allí tenemos nosotros que en lo que se refiere a la anotación del causal, del inicio y fin del causal, que ahora se denomina inicio y fin de la circunstancia, también ahora debe anotarse el detalle del riesgo no previsto, señalando su efecto y los hitos afectados o no cumplidos, ¿no? Es decir, este tema de la gestión de riesgos también alcanza la ampliación del plazo. Incluso en la presentación del cabo actualizado debe ir la lista de hitos no cumplidos, el detalle del riesgo acaecido, su asignación, así como su impacto, ¿no es cierto?,
es decir, también debe ser considerado en el CAO actualizado. Respecto a este último punto, en opinión personal, debería pues esto simplemente realizarse, ¿no?, en el sustento de la ampliación de plazo. Sin embargo, la norma contempla que debe colocarse también en el CAO actualizado. Con respecto a los efectos de la modificación del plazo contractual, también ha habido unos cambios muy importantes. Los costos directos deben encontrarse debidamente acreditados, ¿no es cierto? Y los gastos generales variables, solo aquellos que sean o que correspondan a paralizaciones de obra, deberán ser también acreditados. Sin embargo, los gastos generales variables que resulten de los atrasos de obra deberán ser calculados con la fórmula conocida, es decir, aquella fórmula donde se considera el gasto general diario por la ampliación del plazo y el reajuste correspondiente. Como ven, este último cambio es muy importante porque en la ley 30/2005 se señalaba que el costo directo y los gastos generales variables debían ser acreditados. Sin embargo, ahora hay una precisión que solamente indica que sea para los gastos generales variables que provienen de una paralización de obra. Solo ellos serán acreditados, al igual que los costos directos. Otro tema también que es importante es referido a la suspensión del plazo de ejecución de obra, ¿no? Como ya habíamos comentado con la ley 30/2005, la suspensión del plazo es una nueva figura legal. Ahora, en estas últimas modificatorias se ha precisado algo. ¿Qué se ha precisado? Que el contratista efectivamente puede suspender, ¿no es cierto?, el plazo de ejecución de obra cuando no le paguen las valorizaciones, pero estas tienen que ser consecutivas, y eso es lo que señala la última modificatoria, ¿no es cierto? Además, en esta última modificatoria se contempla que esta suspensión también puede alcanzar a la supervisión, ¿no? A la supervisión. Entonces, eso también es importante señalarlo. También cuando se acuerde una suspensión del plazo entre el contratista y la entidad, la supervisión también, a la supervisión también, a su contrato específicamente, podrá también aplicarse esta suspensión, y es lo que señalan, digamos, estas últimas modificatorias. Con relación al expediente técnico, evidentemente si hablamos con las últimas modificatorias del expediente técnico, los análisis de riesgo previsible tendrán que formar parte, ¿no?, de los componentes del expediente técnico. O sea que aparte de las especificaciones, planos, memoria descriptiva, presupuesto de obra, también deberá incorporarse el análisis de riesgo previsible para los expedientes técnicos. ¿Por qué? Porque el artículo 8 del reglamento se ha modificado con este decreto supremo 056/2017-EF, en el cual se señala que en la planificación de las obras debe incluirse la identificación y asignación de riesgos previsibles, para lo cual incluso el OCE ha sacado algunas directivas con relación a este tema de riesgos. Ese análisis de riesgo debe implicar clasificarles por niveles de función, tales como su probabilidad de ocurrencia, así como su impacto en la ejecución de la obra, ¿no? Es importante tenerlo en cuenta. Otro tema importante también con relación a este tema de los últimos cambios es que el artículo 40, donde se habla de la responsabilidad del contratista, del decreto legislativo 1341, ha hecho un cambio muy importante, ya que en los contratos de consultoría para elaborar los expedientes técnicos de obra, la responsabilidad del contratista por vicios ocultos puede ser reclamada por la entidad por un plazo no menor de un año después de la conformidad de la obra. Es decir, ya no es después de la conformidad del servicio, sino es posterior. Después de la conformidad de la obra recién se computará el plazo de responsabilidad, lo cual evidentemente extiende, ¿no?, un poco más el plazo de responsabilidad con relación al contratista, ¿no es cierto? Con relación al contratista, al supervisor. Ahora,
Es importante señalar también que en ese mismo decreto legislativo 1341, en el artículo 50, se ha añadido un nuevo supuesto con relación a la aplicación de sanciones para o por formular estudios de preinversión, expedientes técnicos o estudios definitivos con información equivocada, omisiones o deficiencias que ocasionen perjuicio económico. Entonces ahora eso, digamos, es sujeto a una sanción, ¿no? Con respecto al adicional de obra, allí tenemos que tener en cuenta que se ha incrementado un nuevo causal. Ese causal es el causal es por causas no previsibles en el expediente técnico de obra. Es decir, hay un nuevo causal que se añade a los causales de situación imprevisible posterior a la suscripción de contrato y a las deficiencias en el expediente técnico de la obra. Además, ¿no es cierto?, también se señala que en la aprobación de los adicionales de obra por causas no previsibles en el expediente técnico, no enerva la responsabilidad del contratista de revisar la información que la entidad pone a su disposición y de formular las consultas y observaciones correspondientes, de modo que se complemente la información necesaria para cumplir con la finalidad pública de la contratación. En consecuencia, la ejecución de las actividades que comprende las prestaciones adicionales procede respecto de aquello que no pudo ser advertido de la revisión diligente del expediente técnico, ¿no es cierto? Entonces eso explica que en las situaciones no previsibles, ¿no?, que no puede ser responsabilidad del proyectista, evidentemente, podría alcanzar responsabilidad del contratista siempre y cuando se demuestre de que no hizo una revisión diligente, ¿no es cierto? Y para eso creo yo, personalmente, que debería contar con toda la información necesaria para poder él efectivamente hacer una revisión eficiente de ese expediente. Solo así se le podría responsabilizar. Ahora bien, hay algunos otros cambios con relación al artículo 8, el decreto legislativo 1341, relacionado a funcionarios, dependencias y órganos encargados de las contrataciones. Ahí señala que el titular puede delegar ahora al siguiente nivel de decisión las autorizaciones de prestaciones adicionales de obra, ¿no es cierto? Esto realmente puede ayudar a poder agilizar los trámites de los adicionales de obra, que evidentemente donde los plazos son fundamentales para cumplir con la meta de la obra. Además, en los plazos de tramitación de los adicionales de obra se ha incorporado, ¿no?, un nuevo, información que se tiene que alcanzar a la entidad cuando el supervisor comunique la necesidad a través de un informe, ¿no es cierto?, en un máximo de 5 días. ¿Cuál es? Que en esa información también debe detallar, ¿no?, cuál ha sido la deficiencia del expediente técnico, si ha sido por ello el origen del adicional, que ha originado la prestación adicional de obra, ¿no es cierto? O en su defecto, el riesgo que generó la necesidad del adicional, ¿no? Entonces, eso es algo que se debe colocar en la prestación adicional de obra. Respecto a las adicionales de supervisión, también ha habido unos últimos cambios, en el cual señala que en el decreto legislativo 1341, en el artículo 34 de modificaciones de contrato, se ha eliminado el párrafo que señalaba el monto hasta el cual se podía aprobar las prestaciones adicionales de supervisión que provenían de adicionales de obra, ¿no?, donde decía que debía ser proporcional al incremento del monto de la obra como máximo. Eso se ha eliminado. Por lo tanto, ahora ya no hay esa restricción por parte de los adicionales de supervisión. Finalmente, con relación a las nulidades de contrato, ¿no es cierto?, la entidad ahora puede declarar nulidad de oficio cuando se acredite que el contratista, sus accionistas, socios o empresas vinculadas, ¿no es cierto?, han estado incursos en alguna práctica, digamos, de corrupción, ¿no es cierto? Entonces, para eso, justamente, la norma pues ha sido orientada
y esta nulidad incluso va a ser sin perjuicio de las responsabilidades de tipo penal y civil a que hubiere lugar, ¿no? Entonces son uno de los cambios que hay en la normativa de contrataciones. De esta manera, señores, le hemos dado o precisado cuáles han sido estas últimas modificatorias de acuerdo al decreto legislativo 1341 y el decreto 056-2017-F, que están vigentes, ojo, o son aplicables para las obras convocadas a partir del 3 de abril del año 2017. Por lo tanto, digamos, esperamos que estas últimas modificatorias les sirvan para poder entender mejor estos últimos cambios, y seguramente estaremos atentos, ¿no?, para cualquier otros cambios que puedan venir a futuro respecto a esta Ley de Contratación del Estado y su reglamento. Les invitamos, como lo hemos hecho en cada una de las lecciones, que ingresen al foro de consultas, los cuales gustosamente atenderemos, ¿no?, las consultas o preguntas que tengan, y de esta manera poder contribuir a que puedan tener un mayor entendimiento del curso. Muchas gracias.